domótica. Ahora vamos a hablar con Alejandro Ploder de la empresa Finder, una de las empresas líderes en este segmento que más desarrollos tecnológicos tiene en relación a la domótica. Y Alejandro nos va a contar un poco cuál es la historia de esta empresa y también cuáles son los usos que más se están realizando de la domótica en los distintos edificios, ya sean viviendas o edificios comerciales. Nosotros arrancamos allá por el año 1954 en Italia, donde está nuestra casa matriz. Finder es una empresa que nace con un producto residencial, que es el telerruptor, que es un producto bastante novedoso, digamos, en cuanto a cómo permitía hacer más sencilla una instalación eléctrica, ¿sí? Ante una necesidad de posguerra, de volver a reconstruir todo, nace Finder con este producto bastante innovador ya en aquel año, que permitía agilizar muchísimo lo que es el formato de instalación eléctrica. Con el correr de los años, era una empresa familiar que fue creciendo y creciendo a llegar a lo que somos hoy, que somos una empresa multinacional con presencia en 27 países con filiales directas desde casa matriz y tenemos más de 60 distribuidores en todo el mundo, ¿sí? Un poco la domótica, ¿cómo entramos a la domótica? La evolución de aquel producto que era el telerruptor, ir año a año haciéndolo crecer tecnológicamente, fue haciendo que lleguemos a lo que tenemos hoy, que es la línea IESLI de productos, que es una línea que permite incursionar justamente en este concepto, en el concepto de domótica, ¿sí? Ahora, bien está bueno destacar que cuando nosotros hablamos de domótica, no estamos hablando de un producto, sino que estamos hablando de un concepto, ¿sí? ¿Y qué involucra ese concepto? Involucra el cambio en cómo nosotros vamos a poder interactuar en el día a día con todo aquello que nos rodea, ¿sí? Haciendo que esto sea de una forma más fácil y más natural, ¿sí? Para el usuario. ¿Por qué hablamos de concepto y no de producto? Porque no vendo domótica, lo que vendo es un poco específico para cada cliente y adaptado a la necesidad de cada cliente, ese modo, ese estilo de vida que podemos decir que le va a permitir interactuar mucho más fácil con su entorno, ¿sí? ¿Cómo podemos lograrlo esto? Bueno, hoy por hoy nosotros por ahí no somos conscientes del todo, pero simplemente con tener un celular, ¿quién no utiliza, por ejemplo, el GPS de su celular, en donde tiene geolocalización, sabe dónde está ubicado, qué cosas tiene cerca? ¿Quién no utiliza, por ejemplo, la agenda de su celular o algo tan sencillo y tan práctico como la aplicación de clima que tiene ya instalada en su celular para ver cómo va a estar el clima, cómo está el tráfico, cuánto tienen traslado hasta casa, ¿sí? Ahora, toda esa información que hoy por hoy tenemos disponible, tenemos la posibilidad de integrarla a nuestro día a día, de modo tal que, por ejemplo, cuando yo salga del trabajo y esté yendo para casa, automáticamente por geolocalización y en función a la temperatura que está haciendo, sepa cómo reajustar la climatización de mi casa, sea la calefacción o el aire acondicionado, siendo que yo me estoy trasladando hacia allá. Por ejemplo, podemos dejar también ligado, digamos, o dependiente de cómo está el clima, un sistema de riego. Está lloviendo, no riegues, hace mucho calor, regá. Tenemos programado un riego a la noche, pero le podemos decir si hay helada, tenemos una temperatura por debajo de los 0 grados, no riegues para no quemarme las plantas, ¿sí? Podemos también tener en cuenta desde en qué horario del día, dónde voy a tener el sol y qué toldos o persianas quiero subir o bajar en la vivienda de forma automática, ¿sí? No tiene límite el concepto de domótica, ¿no? Es algo que se puede adecuar a cada usuario en función a lo que quiera. Y sin duda que es una gran ventaja en cuanto al confort cotidiano de la vivienda poder pensar en tener automatizadas ciertas funciones de apertura y cierre de puertas, de iluminación, de riego, de climatización, poder abrir y cerrar persianas, cortinas, programar distintos escenarios, hacerlo por horas en los que uno llega al hogar o tener la identificación en el teléfono que automáticamente detecte por proximidad cuando uno está ingresando al hogar y se configure un montón de cuestiones, de tecnologías de la vivienda que hoy se pueden programar y automatizar.
La domótica trabaja sobre eso, la domótica es eso. Y Jonathan González, también asesor técnico de Finder, nos va a contar cuáles de estos usos son los que más se están utilizando hoy en día en las viviendas. En un principio, entender que la domótica ha venido evolucionando y transformándose tanto de que antes existía ese prejuicio del hecho de que tenía que existir un tablero, una cañería especial, cables especiales. Hoy en día, con un sistema domótico como el que le estamos mostrando, simplemente se va a adaptar a esa instalación convencional directa. Es decir, donde estamos acostumbrados a controlar físicamente una iluminación como una tecla o un pulsador, es ahí mismo donde este equipo es que hace transformar toda esa instalación convencional en un sistema domótico actual. Entonces todo comienza básicamente de entender qué circuitos eléctricos quieres llegar a controlar. Y en base a eso es como de alguna forma empiezas a gestionar toda una instalación desde lo que hoy comúnmente un usuario puede hacerlo en su sala de estar, en su habitación, enfocado siempre a eso que llaman el comfort living, que es la manera de vivir tus espacios de una manera mucho más cómoda y mucho más práctica. Así que todo comienza simplemente desde ese punto de entender el circuito eléctrico que quieres controlar y hacia dónde lo puedes llegar a gestionar, simplemente de una manera local, a través de un control remoto, de un pulsador o de tu propio móvil, dispositivo, comandos por voz, y ahí es donde empieza a agrandarse todo ese sistema, pero todo es básicamente desde ese mismo punto de una instalación convencional. Bien, y lo más importante que es entender qué tipo de control quieres hacer, porque hoy en día tenemos prender y apagar algo, pero también el efecto de la dimerización en un efecto de luz o poder subir y bajar una persiana. Esas son las variables que tienes que tener clara para llegar a tener ese control y esa gestión mucho más específica en una instalación residencial, comercial, desde cualquier nivel, porque en cualquier nivel puedes llegar a domotizar una instalación. Y ahora Jonathan González nos va a contar en relación a otros usos o al diálogo con otros equipamientos, otras tecnologías, por ejemplo los electrodomésticos en una vivienda, para poder llegar a hablar de viviendas inteligentes, de smart houses o del Internet de las cosas, ciertos conceptos, ciertas tecnologías que hace 5 o 10 años parecían lejanas, pero que hoy en día ya son una realidad. En un principio, Finder, de nuestra parte, vamos a aportar al manejo de todos los circuitos eléctricos que quieras manejar. Cuando me refiero a circuitos eléctricos es encender o apagar algo, como un artefacto de iluminación, como un sistema de riego, una bomba, un equipo que maneja electricidad y que quieras prender y apagar. Pero adicional a esto, el hecho de un asistente virtual como los conocidos como son Alexa y Google Home son los que llegan a integrar la mayor cantidad de productos, porque en un principio ese asistente virtual es el que le está dando el paso a Yesli, al sistema domótico, en el control de los circuitos, pero él es el que tiene la bondad de poder llegar a sumar más dispositivos como televisores, heladeras, electrodomésticos, lavarropas, la propia aspiradora eléctrica que hoy en día estamos viendo mucho como un juguete que se adiciona a nuestros hogares. Bueno, ese equipo también lo vas a poder llegar a sumar, y lo más importante es que el usuario final es el que decide qué quiere integrar. No estás obligado a una marca en específica o a un modelo en específico o a un protocolo. El día a día en que avanza la tecnología, vas a ir incorporando esos elementos a tu hogar, y porque de alguna forma no somos eternos a un solo teléfono o a un solo televisor, digamos así, un TV, porque la tecnología viene evolucionando, pero el concepto de domótica hoy en día hace ese propósito de poder que en cualquier momento tú puedas vincular cualquier dispositivo y cualquier electrodoméstico que puedas llegar a sumar. Así que ese es como una de las grandes ventajas que hoy en día un sistema domótico tiene para un usuario final. Y después de la pausa vamos a seguir hablando de este tema con Diego Beltrame de Best, la empresa de la ciudad de Paraná, que es representante oficial de Finder en la región, que nos va a detallar un poco cómo es la demanda en el mercado de la domótica, algo
que estamos viendo ya en los últimos años y que cada vez es una tecnología que se suma más a las viviendas y a los edificios. Pausa muy cortita y ya seguimos con más preguntas. Centro de la construcción en seco, cielos rasos, tabiques, revestimientos, steel framing. La construcción en seco por los especialistas. Encontranos en www.construsecoweb.com. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Ingeniería, cálculo estructural, arquitectura y diseño, ejecución y dirección de obras nuevas, reformas o ampliaciones, eficiencia, rapidez y confort para las nuevas formas de habitar. Y ahora Diego Beltrame de Best Ingeniería, la empresa que es representante oficial de Finder en toda la región, nos va a contar por qué ha crecido tanto la tecnología en estos últimos años. En primera instancia es confort, digamos, estamos yendo hacia la búsqueda del confort constante, ¿no? Esto no solo se da en las edificaciones, sino en todos los aspectos de la vida, ¿no es cierto? Desde un auto más confortable, una casa más confortable, un edificio, una oficina, lo que fuera. Y la domótica aporta básicamente estas dos cosas, un confort mejor y también puede colaborar mucho con la eficiencia energética. En síntesis, básicamente poder delegar tareas en la tecnología. O sea, no tener que estar, si pensás en un sistema de riego, no tener que estar manejándolo manualmente, sino pensás en la iluminación de tu casa, podés manejar las cortinas, podés manejar las persianas, podés manejar el portón de acceso a tu casa, podés delegar actividades en la tecnología que obviamente redundan en mejor confort de vida. Y ahora Diego Beltrame nos va a contar qué significa para ellos trabajar con una empresa como Finder, cuáles son las fortalezas de este prestador en relación a lo que hay en el mercado. Ha sido algo muy importante porque nosotros hemos tenido contacto en distintas oportunidades para trabajar con domótica, con distintas empresas, pero realmente Finder es una empresa que se destaca por su respaldo, por su seriedad, con su desarrollo en el tiempo, digamos, no son gente que vino para irse o no, se quedan, hacen su trabajo, mejoran, evolucionan, van avanzando y sobre todo los desarrollos nuevos son compatibles con las tecnologías anteriores de ellos. Entonces eso hace que puedas ir creciendo si querés instalar un sistema domótico en tu casa, ir mejorando alguna parte, pero no necesariamente queda obsoleto lo que tenés, digamos. Y ahora le preguntamos a Diego Beltrame cómo está el mercado de la región en relación a la demanda de una tecnología como la domótica. ¿Quiénes son los que requieren este servicio? Más las consultas están viniendo de parte de los edificios, no tanto de los hogares. Hay un poco de desconocimiento todavía sobre esta tecnología, por lo cual hay gente que podría acceder, pero todavía no se anima. Pero es bueno recalcar que esto está basado en la simplicidad, es sumamente fácil de implementar y son tecnologías que se han adaptado a las instalaciones estándar, digamos, no necesitas tener una instalación súper desarrollada ni cosas extrañas, digamos, es simplemente se adapta a la instalación que está. Preferentemente, si un arquitecto diseña la casa con estos sistemas es mejor, pero no es algo excluyente, digamos, como si era antiguamente que había que hacer
para hacer un sistema domótico habría que hacer toda una cañería especial. Eso ya no es así. Y hay que tener en cuenta que son tecnologías que se incorporan a la vivienda, pero que son estéticamente amigables con el entorno, con el diseño de los ambientes, porque en muchos casos o están invisibilizadas o son elementos que son pequeños en tamaño y con mucho diseño también en cuanto a sus terminaciones. Pero esta es una cuestión a atender en lo que tiene que ver con el uso de la domótica en las viviendas. Y también otro punto importante es lograr la mayor eficiencia energética, bajar el consumo, por ejemplo, lo que tiene que ver con iluminación y puntualmente en el sector comercial. En realidad, más que amigable, se mete adentro, digamos, ¿no? Son todos productos que van metidos en las cajas, adentro, atrás de la llave, no tenés mayor... Lo único que se visualiza es un repartidor de señal que tiene, que es el que se conecta con los dispositivos para que vos puedas comandar, que es algo sumamente estético y chiquitito, que se puede poner incluso atrás de algún mueble si uno lo quiere ocultar, pero no hay nada que quede a la vista, digamos. Bueno, en el punto comercial, el uso comercial de esto en la parte de vidrieras, shopping, lo que se puede utilizar todo este sistema es para mejorar la eficiencia energética, aprovechar los horarios de luz, poner sensores de iluminación para que las vidrieras no estén prendidas cuando no es necesario, mismo persianas o cortinas o lo que se necesite se puede controlar para mejorar el consumo energético, que no queden las vidrieras iluminadas cuando hay sol o ese tipo de situaciones que llevan a un gasto que no es necesario. Tiene un sistema preestablecido, uno le puede programar el lugar donde está en el planeta, y con eso ya sabe los horarios de ingreso del sol, de salida del sol, invierno, verano, estas distintas estaciones, y con eso poder optimizar el consumo energético. Y volvemos a la charla con Jonathan González de Finder, de la empresa italiana, esta multinacional que es líder en el mercado de la domótica, para consultarle cuánto conocimiento de tecnología hay que tener para operar con todas estas interfaces. ¿Hay que ser experto en tecnología para manejar la domótica? Aquí hay un punto muy importante en ese prejuicio de la domótica. Muchas personas le tenían miedo al hecho de poder llegar a desarrollar un sistema como esto porque se consideraba de personas altamente calificadas, de personas que tenían un estudio, un procedimiento, conocían tecnología y además tenían el poder de poder comprar un equipo de alto nivel que no se realizaba mucho en el país, sino siempre tiende a atender desde el exterior. Entonces ya con eso decimos, no es fácil de hacerlo. Hoy en día la domótica es simplemente a ese control de circuito que cualquier electricista que maneja y que está capacitado para manejar una instalación eléctrica convencional va a poder tener la habilidad de poder llegar a integrar un sistema como estos. Porque siempre pongo un ejemplo claro como cuando ya hoy en día nuestro teléfono móvil lo vinculamos a un sistema Bluetooth, por ejemplo el hecho de un parlante en nuestro auto, el hecho de esa vinculación es una encriptación que no nos tarda en segundos, podemos hacer eso en muy corto tiempo. De esta misma forma, tan empírica, tan paso a paso, es como hoy en día un sistema domótico se integra. Y hasta un mismo usuario final ya lo puede llegar a hacer. El hecho de ir a una persona a poder llegar a conseguir un producto, comprarlo, llevárselo a su casa, ver las instrucciones, ese paso es fácil de seguir. No involucra un estudio y un desarrollo. Creo que hoy en día las personas más jóvenes se sienten mucho más desarrolladas, quedamos asombrados como niños, ya manejan la tecnología de una manera tan asombrosa y tan rápida. Creo que le das un producto como esto, lo lee y ya lo va a llegar a programar, pero porque es tan paso a paso, no es algo complejo ni tampoco te está hablando en un idioma o un protocolo distinto que no sepas hablar, porque es eso, es el manejo de una instalación en tus manos, pero con el conocimiento básico que cualquier persona que hoy en día está en la tecnología lo puede llegar a implementar.
como todos bien sabemos, cuando uno se mete en este mundo tecnológico de configurar cuestiones, redes y equipamientos que se tienen que interconectar entre sí, muchas veces hay ciertos detalles que se solucionan con una buena atención al cliente. Bueno, le preguntamos a Jonathan González justamente cómo es el servicio postventa en esta tecnología que en muchos casos es desconocida para gran parte de nosotros. Pues de alguna forma es nuestro canal en la zona para poder llegar a acceder al producto, pero Finder no deja de un lado al cliente final. Es resaltar el hecho de que cuando inicias en un producto nuevo, lógico que le tienes miedo, pero para eso está la asistencia técnica directamente de Finder como fábrica y como asistencia directa en la Argentina, que es un punto muy importante en el cual cualquier persona puede levantar el teléfono y va a hablar con una persona capacitada directamente de Finder para explicarle y asesorarle técnicamente en el producto para poderte sentir seguro en el manejo. Así que Finder cuenta con ese departamento de proyectos y asistencia técnica directa al cliente final en el asesoramiento en todas las etapas, desde el desarrollo de un proyecto hasta la puesta en marcha final. Es algo muy importante que destacamos dentro de Finder, que está a disposición y de manera gratuita. No hay algo que es un costo adicional por tener un producto, sino esa asistencia está en el respaldo del producto para garantizar que funcione y que un usuario final se sienta seguro de lo que instala. Y dejamos este